Hola, ¿qué tal aprendices? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián Cruz Olaya. Yo soy instructor de inglés del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial SENA. En esta ocasión los voy a estar acompañando explicándoles un poco acerca del storyboarding, aunque no mucho, porque pues eso es la parte técnica que ya el profe Gabriel ha hecho un trabajo estupendo con ustedes. Yo me voy a enfocar en la parte gramatical, los temas que aquí aparecen sobre cómo dar consejos, cómo dar sugerencias, cómo poder expresarme, cómo puedo convidar a alguien, cómo puedo aceptar o rechazar un consejo que es algo útil a fin de cuentas que lo queremos aprender, ¿no? Muy bien, básicamente vamos a contextualizarnos un poco. El pitch meeting es una reunión de lanzamiento, usualmente cuando estamos creando un proyecto o planeando un proyecto, nosotros siempre tenemos que hacer una reunión de lanzamiento, ¿no? Una reunión donde nosotros demos la lluvia de ideas y lancemos el producto nuevo. Entonces, ese es a lo que se refiere. El storyboarding como tal, pues es el proceso de maquetado, donde usted plasma a través de dibujos de mano alzada, que no tienen que ser perfectos, por cierto, la secuencia de una historia. Usualmente usted en esa secuencia utiliza ciertos ángulos, utiliza ciertos planos, usted quiere transmitir un sentimiento específico. En ese storyboarding es donde usted lo debe plantear o plasmar inicialmente. ¿Para qué? Para que cuando vaya a grabarlo, vaya a tomar el shot con la cámara, tenga un punto de referencia y logre conseguir lo que usted quiere. Nos vamos a centrar en esta parte que es How to Give Advice, cómo dar consejo. Y para ello vamos a centrarnos en Formal Advices, Strong Advices. Después de ello vamos a mostrar cómo dar sugerencias, How to Give Suggestions. Formal Suggestions, Tentative Suggestions, Accepting Advices or Suggestions, Declining Advices or Suggestions. Y finalmente, en el punto número 5, vamos a hablar acerca de unos hechos importantes sobre cómo utilizar el ing. Son tips que vamos a dar, pero obviamente no va a ser suficiente con esta clase, sino les vamos a compartir, o yo les voy a compartir una serie de recursos importantes que ustedes van a tener que visualizar para poder comprender y profundizar muchísimo más esos temas, ¿bien? Perfecto, entonces esto ya es netamente técnico. Listo, aquí, How to Give Advice, cómo dar consejo. Note que advice con C es el sustantivo, cómo dar consejo. Advice con S es el verbo, aconsejar o asesorar. Hay unas diferencias sustanciales entre advice y suggest. Advice hace referencia a el sentido de un consejero. Profe, es que el consejero es el que aconseja. Bueno, sí, ¿qué más profundidad nos da? Muy bien, usualmente el que da el advice es a professional expert, es un experto profesional, mientras que la sugerencia se concibe como giving an idea, dar una idea. Esa es la diferencia sustancial. Usualmente el consejo, el advice, se basa en la experiencia y la consideración de la situación como tal, mientras que la sugerencia es algo momentáneo y una experiencia que puede ser o no considerada. Claro, tiene sentido. Si yo le contrato a alguien que es experto en materia cinematográfica, pues yo espero que esa persona me dé su conocimiento, me transmita su experiencia para yo tomarla, ¿cierto? Muy seguramente lo voy a hacer. Pero si un amigo mío me hace una sugerencia, pues puedo tomarla o puedo que no, ¿cierto? Finalmente, el consejo se espera que sea seguido. Por supuesto, esa persona te está transmitiendo su experiencia, su conocimiento, es digno de seguir. Mientras que una sugerencia sencillamente puede ser o no seguida. Bien, esa es la diferencia sustancial entre un advice y un suggest. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo doy un consejo formal? Tengo 4 estructuras que están dadas en el numeral 5.1. La primera estructura será la estructura A1, que está ordenada o está delimitada o demarcada o denotada por el pronombre, el advice, el verbo que me da el consejo, verb plus ing and complement. Entonces aquí tengo 3 verbos: recommend, suggest, propose. Y tengo que el segundo verbo debe ir con ing. Este ing se debe a un patrón verbal. El patrón verbal es aquella conexión o patrón que yo debo seguir para poder conjugar los verbos en inglés. Bien, acá dice I recommend using a high angle.
on the actor for that shot. Yo recomiendo usar un ángulo alto en el actor para esa toma. Así sucede con los verbos suggest, propose, ¿cierto? Y el patrón verbal me obliga o me exige que yo deba usar el segundo verbo con ing. Correcto, muy bien. La siguiente estructura ya incluye algo adicional que es un pronoun. Y en este caso el pronoun es you. Profe, ¿cómo así? Claro, más que pronoun, eso se llama object pronoun. Y es un pronombre objeto. Profe, ¿qué es pronombre objeto? Muy bien. ¿Quién realiza la acción? Por ejemplo, I recommend. ¿Quién realiza la acción? I, correcto, yo. ¿Sobre quién recae la acción? Sobre usted. Yo recomendar a usted usar un ángulo alto, pero como nosotros no ser piel rojas, refinamos la traducción y decimos I recommend you use. Yo te recomiendo usar o le recomiendo usar un ángulo alto. Muy bien. También puedes usar otros object pronouns. Por ejemplo, si queremos decir le recomiendo a ella, pues decimos I recommend her. Le sugiero a él o le sugería a él, I suggest him. O I propose them, yo le propongo a ellos, ¿cierto? Estos verbos de aquí también los puedes colocar en pasado, si tú lo prefieres. Solamente el primer verbo, el segundo no. ¿Qué notamos aquí? Que cuando aparece el object pronoun, el verbo queda sin ing. ¿Por qué? Porque ya está el object pronoun. Y el patrón verbal me dice que si yo tengo un object pronoun, no necesito poner el ing, ¿correcto? La tercera estructura estaría ordenada por el pronombre, el verbo que me da el consejo, el that, el pronoun, el verbo y el complemento. Muy bien. Entonces tengo los mismos tres verbos. I recommend that you use a high angle, bla, bla, bla. Profe, ¿qué es that? Muy bien. Claro, that significa eso, esa, aquel, aquella. Pero como linking word, that significa que. Yo recomiendo que usted use un ángulo alto. Yo sugiero que usted use un ángulo alto. Yo propongo que usted use un ángulo alto. Profe, que what es qué, claro. What para preguntas. En este caso estamos afirmando el que se escribe that. La última estructura sería pronoun, advice verb, pronoun, infinitive verb, complement. Y aquí ya tengo otros verbos diferentes. Advise, urge, encourage. ¿Cierto? Y miren el patrón verbal, tengo el pronombre objeto, pero el segundo verbo ya lleva un tú. ¿Por qué, profe? Por el patrón verbal. ¿Listo? Eso depende del primer verbo. El primer verbo siempre es el que me va a decir si el segundo verbo va con ing, o va con tú, o va sin tú y sin ing. ¿Listo? Pero para ello nos toca seguir profundizando y aprendernos esos verbos especiales, ¿no? Listo. ¿Cómo doy un aviso fuerte, un aviso con peso? Pues a través de algo que se llaman verbos modales. Los verbos modales son varios, que tengo el verbo, lo que es can, could, should, ought to, must. Una serie de verbos que yo puedo utilizar, pero bueno, aquí vamos a ver algunos de ellos y espero ser claro con ello. El primero, bueno, me dice que yo debería usar el pronoun más el verbo modal más el verbo y el complemento. Entonces tendría aquí primero you, que sería you should o you ought to use a high angle. En este caso should sería debería, usted debería usar un ángulo alto. Y el you ought to también significa debería. La diferencia sustancial entre estos dos es que el should es más para una persona o un grupo pequeño, reducido de personas, mientras que el ought to es un debería más general, es un consejo para un grupo de personas más grande. La siguiente estructura está ordenada por el pronombre más un apóstrofe de, y ese apóstrofe de es, correcto, la contracción de had. Y had significa había. Pero el verbo modal es had better, sería mejor que. Sería mejor que use un ángulo alto. Y en la última expresión tengo el will, que el will es un futuro, pero también corresponde a un verbo modal. If you take my advice, you'll use a high angle on the actor. Usualmente esto es un condicional primero. La primera oración debería estar en presente, no las dos en futuro, ¿sí? Porque si la traduce sería, si tú tomarás mi consejo, tú usarás, no quedaría con sentido. Entonces usualmente en el primer condicional se utiliza la oración en presente, sin estas dos L's que están aquí, if you take.
y la segunda sería con you'll, que sería you will, la contracción, ¿no? Muy bien. ¿Qué notamos aquí? Que después del verbo modal, el verbo va con... Muy bien, va sin ing, sin to, o sea, va con nada. El verbo va en forma básica, ¿correcto? Entonces no la vayamos a embarrar colocándole una S, colocándole una ed, colocándole ing a los verbos que están después de should, de ought to, de had better, de will, después de can, de could. Esos verbos no, ellos me obligan a que el verbo que sigue después de ellos deba ir sin ing y sin ningún tipo de variación o conjugación, ¿listo? ¿Cómo doy sugerencias formales? Muy bien, tengo tres estructuras que me sugiere el texto. El primero es el pronombre, el advice verb, el verbo con ing y el complemento. Entonces tendría el ejemplo I suggest using. ¿Se acuerdan por qué using con ing? Claro, porque es el patrón verbal que vimos anteriormente, ¿no? La segunda es pronoun más el advice verb más el pronoun más el verbo. Entonces I suggest you use. ¿Sí? Claro ese tema, se coloca using ing porque aparece el pronombre objeto, en este caso you. Y la última estructura es pronoun, advice verb, that, pronoun, verb, complement. Entonces tendría que el that significaba ¿qué? Muy bien, that significa ¿qué? Correcto. Para dar sugerencias tentativas, pues yo tengo acá 7 estructuras. Bien, son varias, pero bueno, vamos a tratar de explicarlas lo más claro posible para que tengan una forma de cómo escribir y cómo producir sus propias sugerencias. Muy bien. La primera me dice, it would be nice if we could use a high angle on the actor. Ese segundo complemento no debería ir porque es el mismo, está repetido, sería un error acá nomás. No le presten atención a esto. Y ese it would be nice es un condicional. El would no es would, sino would. El would me da la terminación ia al verbo. It would be sería. I would dance, yo bailaría. I would sing, yo cantaría. I would eat, yo comería. It would be nice if, sería lindo, sería agradable si nosotros pudiéramos usar un ángulo alto, bla, bla, bla. Este could es otro verbo modal y sería el pasado del verbo can. Y al ser un verbo modal, el verbo use iría sin ing. En la segunda expresión tengo let's y el let's es para convidar a alguien a hacer algo. Tú puedes decir let's use, usemos, let's dance, bailemos, let's have dinner, cenemos, let's go, vamos. Let's use a high angle, usemos un ángulo alto. Ahí estás dando una sugerencia, correcto. La tercera estructura sería you could use a high angle. Y pues los otros complementos, por favor, ignórenlos. Usted podría usar un ángulo alto. Ya hemos dicho que could es un verbo modal. ¿Y era el pasado de quién? De can, correcto. La cuarta estructura está dada por how about you. Y chicos, aquí sí debo ser claro. How about you no se traduce literalmente. How about you es ¿y qué hay de o qué tal? How about using a high angle on the actor for that shot? ¿Qué tal si usamos o qué hay de usar un ángulo alto? Ahora bien, el segundo condicional se puede utilizar para dar sugerencias. El ejemplo estaría dado por if I were you, I would use a high angle. Aquí lo más complejo es usar los tiempos, pasados, presentes y futuros. Y lo que le digo a mis estudiantes, si usted utiliza los auxiliares, usted podrá utilizar cualquier tiempo. Lo más importante es que utilice los auxiliares correctamente. Mucha gente te da consejos de que, hey, miras películas, escucha música en inglés, que eso te va a ayudar. Pero de nada sirve si usted no comprende las palabras que allí dicen, porque tú vas a escuchar la canción, por ejemplo, pero no vas a diferenciar sonidos, entonces no tendría sentido. Aquí la recomendación que yo te doy es, I recommend you learn the auxiliary verbs. Te recomiendo que aprendas los verbos auxiliares. Porque si tú sabes de que will es para futuro, de que were es para un pasado, no vas a tener ningún tipo de confusión, ¿bien? If I were you, I would use. Si yo fuera tú, yo usaría un ángulo alto. Profesor, es que a mí me enseñaron de que con I se maneja was. I was, yes, that's correct.
But in this context, I mean, second conditional, you can't say if I was you. No. The correct way is if I were you. O sea que para el segundo condicional sería correcto usar were. Bien. También puedo decir why don't you use? Why don't? ¿Por qué no? Why don't we go to the cinema? ¿Por qué no vamos al cine? Why don't we watch that movie? ¿Por qué no vemos esa película? Why don't we go out? ¿Por qué no salimos? Why don't you use a high angle? ¿Por qué no usas un ángulo alto? Y finalmente tendría el verbo auxiliar have, pronoun, expression, verb plus ing, and complement and question mark. Tendría have you thought of using a high angle? ¿Has pensado en usar un ángulo alto? En este caso eso sería un tiempo perfecto, presente perfecto. Y el tiempo presente perfecto tiene como auxiliar have. Profesor, ¿por qué se utiliza el ing en el verbo use? ¿Es patrón verbal? No. Sencillamente porque después de las preposiciones como of, for, with, in, at, etc., el verbo va con ing, siempre. Muy bien, ahora, ¿cómo acepto un consejo? Fácil, easy. Accepting advice or suggestions. Let's repeat. It sounds great. It sounds lovely. That sounds like a good idea. That will be great. That will be good. Okay, let's do that. I'm up for it. I'll take you up on that. Right. I see what you mean. Yes, that would be a good idea. Yes, that would be worth trying. Very good. Now, let's go for the other sentences. Declining advice or suggestions. Vamos a ver cómo declinamos o cómo rechazamos un consejo o una sugerencia. Repeat, please. Let's keep thinking. Do you think so? I'm not really sure about that, to be honest. It sounds like a good idea, but I don't think it would work. Perfect. Nice. Please use these expressions in your daily life. Usen esas expresiones en su vida diaria. De esa forma se las podrán aprender. Por ejemplo, el almuerzo de hoy es pollo. Hoy comeremos pollo. Today we will eat chicken. It sounds great. O puedes cambiar el great por delicious. It sounds delicious, teacher. O alguien te puede decir, this camera is better than the reflex camera. Esta cámara es mejor que una cámara reflex. Tú como eres un experto, tú dirías, I'm not really sure about that, to be honest. No estoy muy seguro acerca de esto. O puedes decir, I don't think so. Yo no creo, eso sería un adicional, ¿no? Muy bien, y finalmente para los hechos que usted debe saber es la manera en cómo se deben conjugar los verbos para poder ponerles un ing. Entonces tengo que la primera regla me dice que si el verbo termina en e, debo eliminar la e y añadir un ing. Please repeat. Believe, believing, move, moving, take, taking, write, writing. La segunda regla me dice que si el verbo termina, es de una sílaba, perdón, y termina en consonante, vocal, consonante, debo duplicar la última consonante. Please repeat. Get, getting or getting. Plan, planning. Stop, stopping. Run, running.
Ahora bien, si el verbo tiene dos sílabas y también termina en consonante, vocal, consonante, debo duplicar la última consonante solo si la última sílaba tiene el acento. Forget, forgetting. Admit, admitting. Begin, beginning. Good. Now, if your verb ends in IE, si termina en IE, debemos cambiar la IE por una Y y añadir ING. For example, lie, line, die, dine, tie, tying. Y para el resto de los verbos solamente debo agregarle una ING. That's very easy. That's it. Really easy. For example, study, studying. Play, playing. Miren que no es studying ni pledging. Studying, playing. Yes. Okay, con esto ya hemos terminado nuestra intervención. I hope you like this class. If you have any inquiry, I will be pleased to answer your questions. Okay? If you have any question, please go to the forum. Well, in this case, is Forum Pitch Meeting or Forum Pitch Meeting. A través de este espacio puede compartir el storyboard, así como analizar los storyboards de los demás compañeros de manera individual, dar consejos o sugerencias a 4 storyboards. Tenga en cuenta las indicaciones de la guía de aprendizaje número 4 para la evidencia 13. Recuerde que esta actividad es evaluativa. Ya hemos tenido la fortuna de calificar cerca de 10 storyboards de sus compañeros. Excelentes trabajos, muy buenos. Todos les ha ido muy bien. Han tenido cosas por mejorar, claro que sí, es un proceso de aprendizaje, pero han hecho un excelente trabajo. Los invito a que por favor mezclen los conocimientos que el profesor Gabriel Telles les ha brindado con los conocimientos que les acabo de transmitir para que puedan crear un trabajo estupendo y fenomenal. Les deseo éxitos y próximamente les estaremos confirmando la fecha de la próxima reunión o el próximo encuentro que tendremos para responder las dudas que hayan tenido acerca de lo que se explicó hoy y también para dar respuesta a algunas inquietudes del foro, y también programaremos otra clase donde explicaremos un poco más a fondo los auxiliares de los diferentes tiempos verbales para que estemos un poco más contextualizados, ¿correcto? Okay guys, see you next week. Bye.